Sí, bueno. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga en esta tarde. Es una tarde, no hay sol, no hace frío, poquito calor, pero le vamos a encontrar un pero al clima, al día. Mañana van los niños a la escuela, hay que comprar los útiles, sí. Pero fíjese, hermano, que conforme pasa la vida, al menos yo en lo personal, me doy cuenta de qué tan miserables somos. Yo sé que muchos se pueden ofender. Bueno, perdón, antes que nada, mi hermano preguntó y no hay nadie que nos visite, ¿verdad? Todos somos de casa. O sea, ustedes nos visitan, pero ya se han reunido con nosotros, ¿no? Ya han estado, bueno, todos aguantamos a llorar a su casa, la verdad. No les voy a hablar yo, la palabra es la que va a hablar. Si yo digo algo fuera de orden, pues me exhortan, mi hermano Alejandro me sienta unos 2 años, hermano, lo que el Señor le ponga. Pero vamos a tratar de compartir, vamos a compartir la palabra. Yo no voy a inventar nada, no voy a pedir ofrendas, no voy a pedir coches, no voy a pedir nada. Vamos a hablar la palabra, vamos a leer. Y el que se ofenda, pues Jesús, el maestro, me imagino cuando, Señor, dura es esta palabra. Jesús les dijo, pues si quieren ustedes también se pueden ir. Entonces, ¿pero por qué es esto, hermanos? Yo les decía, conforme he pasado la vida, al menos en mi persona, yo me doy cuenta la necesidad tan grande que tenemos de Dios. Es una necesidad abismal. Lo he dicho y hoy lo vuelvo a decir, y si Dios me da vida lo seguiré diciendo. A mí nada me sorprende, nada, absolutamente nada me sorprende. Por ahí lo dije en un audio. El ser humano es el ser de la creación más vil, más despreciable. Claro, nosotros como seres humanos, y no me diga alguien que tiene estudios, que tiene ciencia, pues dirá, ¿qué te pasa? Somos el top de la creación. Ciertamente somos seres pensantes, somos seres racionales, se supone, pero somos los seres más viles, que podemos hacer actos innombrables. Actos que, caray, nos asombran como personas. Yo ponía un ejemplo, el más claro. Yo tengo 2 perritos, el Pinky y el Cachirulo. Los 2 son machos. Y cuando ellos sienten la necesidad de tener una hembra, de cruzarse, pues ahí andan los 2, pero no pasa nada. Más que uno se enoja, uno se le intenta montar, pero no pasa absolutamente nada. El ser humano no. El ser humano sí llega a tener una intimidad hombre con hombre. Y eso que somos el top de la creación, hermanos, eso que somos los seres más racionales, pero somos lo más vil. Por eso nosotros necesitamos ser redimidos por la sangre de Jesús. Y esto es verdad. Esto es necesario. Quiero invitarle a que veamos una parte de la escritura que está en Mateo 7:21. Y esto que estoy diciendo, hermanos, las nuevas generaciones, este mundo, es para que me apedreen. Se ofenden. Lo tenemos, este texto, hermanos, tiene ya meses. Yo creo que todavía mi papá vivía, y en las noches, yo les comparto, yo en las noches para dormir, bueno, cuando llego bien cansado, que son, digo, mis hermanos dicen que los días no dan, pues a mí también me pasa lo mismo. A veces llego ya y no sé ni cómo me quedo dormido, pero cuando uno no concilia el sueño por alguna situación, yo le digo a mi esposa, yo me pongo a predicar. En mi mente estoy predicando y a veces creo que tengo unas predicaciones a mi punto de vista muy buenas, pero al día siguiente que despierto no me acuerdo ni cuál fue el texto central, pero es una forma. Entonces el Señor a veces me pone un texto y estoy meditando en él, y digo, bueno, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Y este texto, hermanos, el Señor me lo dio hace ya tiempo, no es nuevo, pero es una gran verdad. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo vamos a dejar ahí porque si le seguimos leyendo,
nos cortamos las venas, la verdad. Pero no es eso, hermanos, es que debemos de entender. Cuando Jesús dice esa parte, le dice a los judíos, en ese momento, en ese espacio, en ese tiempo, Jesús le dice a los judíos: si ustedes escudriñaran las escrituras, o sea, si ustedes leyeran lo que ahora se le llama el Torá, la ley, los salmos, los profetas, ustedes se darían cuenta que esa escritura da testimonio de mí, decía Jesús. Si nosotros lo leemos actualmente, yo debo de entender que toda la palabra, todo lo que yo le llamo la Biblia, da testimonio de Jesús. Y en esta palabra nosotros encontramos ¿qué? Escudriñar las escrituras, ¿por qué, hermanos? Entonces en ellas está ¿qué? La vida eterna. Son las que dan testimonio de Jesús y en ellas está la vida eterna. Y eso es algo bien interesante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias. Gracias porque tú nos das esta oportunidad de estar aquí. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias, tú nos sostienes y tú nos mantienes, Señor. Tú nos ayudas hasta este momento y por alguna razón tú aún nos tienes en este cuerpo, tú aún nos tienes en este mundo, tú aún nos tienes en esta vida. Pero Padre, ayúdanos a entender y ayúdanos a anhelar ese día glorioso en que podremos estar en tu presencia y que te podremos ver cara a cara, Señor. Ese día glorioso que esperamos y que al final del día es nuestra meta, Señor, que al final del día es la promesa que tú nos has dejado y que tú nos has dado, que en ti tendremos vida eterna, Señor. Te damos gracias y en esta hora te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, que tú les bendigas, que tú les ayudes, Padre, y en el nombre de Jesús te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que no sean los conceptos, que no sean los pensamientos, las ideas, la pasión, el momento que el ser humano pueda tener, sino que seas tú el que penetre hasta nuestro corazón, hasta nuestra mente, y que tú, Señor, hagas esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Te damos gracias y ponemos este tiempo y ponemos este momento en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermano. Fíjense qué interesante, hermanos. Dice, Jesús cuando habla esta parte de la escritura, dice, no todo. Jesús toma un todo. Los millones de personas, de cristianos que han creído o que han manifestado creer en Él, del pasado, de este momento y del futuro hasta que Él quiera. Todos esos, porque todos esos en algún momento han clamado y han reconocido, han dicho que el Señor. Entonces el Señor dice, no todo el que me dice Señor, y nos incluye a nosotros, no todo el que me dice Señor heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es esto? Entonces no basta con decir Señor, Señor, no. Ahora, aquí fíjese bien, no nos vamos a perder. Entonces, ¿la salvación es gratuita o no es gratuita? Pues entonces yo creo, ¿por qué no soy salvo? Y es bien interesante. Claro que la salvación es gratuita. Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. La salvación es gratis. No hay que hacer absolutamente nada más que lo que dice Romanos 9, 10. ¿Qué dice Romanos 10, capítulo 10, versículo 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, fíjense bien, si confesares con tu boca, porque déjenme decirle que hay gente que no puede confesar que Jesús es el Señor, y no es una broma. Hay gente que el enemigo la tiene, pero si bien amarrada, y no fácil pueden confesar. Pero dice, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Luego que dice el 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que la salvación es un regalo. Romanos 6:23.
Estos son textos que la mayoría de nosotros los conocemos, pero queremos dejar bien en claro, hermanos, que la salvación es gratis. No tengo que hacer nada. No me tengo que ir de rodillas a Israel, no me tengo que ir de rodillas a la cruz, no me tengo que ir de rodillas a México, a ningún lugar. No tengo que hacer ningún donativo en las cajas, no tengo que mandar mi diezmo a ningún lado, no tengo que hacer yo nada. Es gratuita la salvación. La salvación fue pagada en la cruz del Calvario hace 2000 años. El Señor Jesús derramó su última gota ahí y con eso quedó pagada la salvación de usted y la mía. Eso es. Y la Escritura lo confirma. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Sí, el pecado se paga con la muerte. Más la dádiva. ¿Qué es la dádiva? El regalo de Dios. ¿El regalo de Dios es qué? ¿Vida eterna en quién? En Cristo Jesús. Es un regalo. No hay que hacer absolutamente... Bueno, sí hay que aceptar al Señor. O sea, yo creo que eso lo entendemos. Porque no quiero que al rato digan, el hermano Ariel dijo que no hay que hacer nada. No. Claro que hay que aceptar al Señor. ¿Sí? Por ejemplo, ese mal concepto de que cree tú y tu casa es salva, hay que entenderlo. Porque luego digo, yo ya creí y mi hijo que es un malandrín, pues no es salvo. Ese hijo necesita la redención de Jesús. Necesita abrirle su corazón al Señor y hacer lo que acabamos de leer en Romanos 10:9 al 10. Si no, no es salvo. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Seguros? El texto que todos nos sabemos, Juan 3:16. Todos nos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y finalmente vamos a leer este texto, hermanos, que es Efesios 2:8 hasta el 9. Con este yo creo que nos queda bien claro. Efesios 2:8. ¿Lo tenemos? Dice, porque por gracia, ¿sí lo tenemos? Amén, ¿ya? ¿Ya? Amén. Bueno, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué, hermanos? Y esto no es pues es un don de Dios. O sea, aquí es bien importante, no soy salvo porque yo quiero ser salvo. No, la misericordia de Dios es la que ha llegado a nuestras vidas. Y si usted se da cuenta, soy salvo por gracia, por un regalo. Y luego dice el siguiente, no por obras, para que nadie se gloríe. Es lo que decimos. No agarro mi penca de nopales y mi látigo y me voy ahí flagelando. No agarro una cruz y ahí voy cargándola hasta X lugar. No hago un cheque con los ceros no hay que hacer eso, nada de eso. Ok, entonces si la salvación es así, hermanos, si la salvación es un regalo, ¿por qué ahí lo que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, por qué el Señor me dice, no todo el que me dice Señor, Señor? Como que el Señor me condiciona, pero esto es lo emocionante, lo apasionante de la palabra de Dios. Yo soy salvo, eso es innegable, indiscutible. Y si alguien ahorita me pregunta, hermano Ariel, si ahorita te mueres, yo me voy al cielo. Estoy convencido y estoy seguro que me voy al cielo. Yo lo puedo decir, porque sé en quién he creído, hermanos. Yo sé en quién he creído. Y si yo dudo, y claro, no digo si yo dudo porque pues no me queda de otra, no. Y si yo dudo, entonces no conozco al quien según yo digo que he creído. Y esa es una pregunta bien interesante, porque la muerte, hermanos, llega en cualquier momento, porque nosotros somos pasajeros, somos peregrinos, vamos de paso, hermanos. Es como cuando usted llega a un hotel, pues si usted se hospeda una noche, pues llevará su pijama y el cambio del siguiente día y vámonos. Así vamos en este mundo. Pero en este mundo nosotros empezamos a comprar casas, empezamos a tener carros, cuentas bancarias, y entonces al rato tenemos un maleterío y nuestra mente nos hace pensar que nosotros nos vamos a quedar aquí siempre, y eso no es, eso es una vil mentira, porque nosotros vamos de paso. Y el día que nos vamos, todo se queda, todo. Bueno, no me voy a desviar. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y este ejemplo lo estoy tomando, está basado en Mateo 22. Un día Dios, allá en el tercer cielo, el Señor en su poderío, en su infinita gloria, rodeado de ángeles,
con los mejores músicos, los mejores cantores. Dijo, voy a hacer una fiesta y voy a invitar, porque yo quiero, a mi creación, al hombre. Pero para que el hombre pueda ir a esa fiesta, necesito pagar los boletos, necesito pagar la cena. Pero es un costo muy alto, y entonces el Señor manda a su Hijo Jesús, Él muere en la cruz y ¿sabe? Paga el costo de esa fiesta. Entonces usted y yo el día de hoy tenemos un boleto que se llama salvación. Todos los que dicen Señor tienen un boleto que se llama salvación. ¿Sí? Bueno. Pero si nosotros vamos a ese pasaje, hay algo bien interesante. Ahora yo les pregunto, imagínense que nos invitan a una fiesta. ¿Cómo sería usted, mi hermano Manuel? ¿Sería de bermudas a la fiesta? ¿Por qué, hermano? ¿Hace calor? Hay que ir dignamente preparados. Okay. Usted, mi hermano, ¿cómo iría a esa fiesta? Imagínense que lo inviten, le llega su invitación así de esas que llegan en sobrecito y usted la abre y invitamos a Leonardo y familia. ¿Cómo se iría, mi hermano? Es más, le mandan una limusina sobre la puerta de su casa. ¿Usted saldría en bien vaquero? ¿No? ¿Cómo se iría, hermano? Bueno, déjeme decirle que la Biblia dice que a ese lugar a donde nosotros vamos a ir tenemos que llegar vestidos de lino blanco, resplandeciente, sin mancha alguno, bien planchaditos, sin arruga. Tengo el boleto, tengo la salvación. ¿Y el vestido? ¿Lo tengo? Porque déjame decirle algo bien interesante, mire. Creo que sí, Mixio, tú hablaste de que sucede cuando estos cuates que Mixio habló del movimiento de fe y ahí se me olvidó el nombre. Sí, cuando decretan ese movimiento de fe de la prosperidad, pero hay algo que es místico, que es ándale, esas leyes. Todo eso existe, hermanos. Por eso, si nosotros nos ponemos a pensar cuando el Señor dice que el que entra por la ventana, sino el que no entra por la puerta, y el enemigo muchas veces nos ofrece alternativas. Fíjense qué interesante. Le voy a invitar a que vayamos a esa parte de la fiesta que está en Mateo 22, del 1 al 14. Usted lo puede leer, no lo vamos a leer todo. No pierda Mateo 7, Mateo 21. Cuando lo tenga me dice un amén. Y por ahí del versículo 'Más bien yo creo que estoy mal, hermanos. Es Mateo 22. Les dije 21, ¿verdad? Perdón, 22. Ok, ¿lo tenemos? Dice el versículo 11. Fíjese bien lo que dice el 11. Lo demás usted lo lee en su casa. ¿Lo tiene? Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que ¿qué? O sea, había un colado. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a una fiesta donde es con invitación, con pase, y que usted llega y en la entrada están dos gorilas así. Su pase, por favor. Y si usted no lleva pase, no lo dejan entrar. Y hasta muchos tenemos que recurrir. Es que soy el primo del novio y no, si no traes pase no entras. No sé si le ha pasado eso. Bueno, pues este invitado seguramente iba al pase y se metió. ¿Cómo entró? ¿Cómo lo hizo? No sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar eso. Pero adivina qué, ya estando adentro en la fiesta había algo. Que él iba de bermudas. Él no iba de lino fino. Él no iba con ese lino resplandeciente, sin arrugas, sin mancha. Él, dice en la escritura que él no iba vestido ¿de qué? De bodas. No iba de una manera digna a ese evento.
Y luego dice el siguiente, y le dijo: amigo, jaja, ¿y cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Mas él qué? ¿No se le hace conocido esto? ¿No le suena? ¿No lo ha leído usted en otra parte de la Escritura? Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle ¿dónde? ¿Dónde será? En otras palabras, echarlo al infierno. Este no es digno, al infierno. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos pensamos que con el hecho de que Jesús murió en la cruz, un día yo levanté la mano, me remojé, porque eso es lo que hice, soy salvo. Y ando en mis delitos y pecados. Eso es lo que pienso. Este es el caso de esta persona. Porque el que anda en delitos y pecados, adivine qué, no está vestido para las bodas. Entonces ahora sí me empieza a caer. Entonces por eso el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Porque si yo escudriño la Escritura y yo leo y veo, me doy cuenta que Jesús, inclusive en matrimonios, quien ha venido en matrimonios, y si no los invitamos a matrimonios, mi hermano Ángel, no me acuerdo si tocaste ese tema, o ese punto, pero el esposo dice que debe de amar a su esposa como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia que somos nosotros. Y ese amor de Cristo hacia su iglesia no solamente es el sacrificio en la cruz, sino que Cristo dignifica a su iglesia. El que nosotros seamos una iglesia limpia, pura, sin mancha, es un trabajo de Jesús en nuestras vidas. No es porque yo quiera, no es porque yo me voy a poner guapo, no. Es que Jesús día a día está ¿qué? Trabajando en mí. Día a día está haciendo la obra en mí. Entonces yo por eso cada día que me veo, caray, pues sí, mira, ya no tengo tantas arrugas, oye, ya no hay tantas manchas, porque Jesús está trabajando en mí. Pero si yo no dejo que Jesús trabaje en mí, no tengo vestido de boda. Entonces probablemente, y no creo que vaya a pasar, porque de eso estoy segurísimo, no me voy a poder colar, ni voy a poder estar ahí. Y entonces cuando yo esté en la presencia del Señor, se dicen muchas cosas, yo no sé. Dicen que vas a ver tu vida, que te van a pasar una película, yo no sé. Pero ese día que estemos y que se abra el libro y que digan, a ver, y no voy a decir mi nombre porque yo soy salvo y lo creo por fe, pero que empiecen a buscar Poncho X, no estás, hacedor de maldad, al lago preparado para el diablo y sus ángeles, atarle y echarle allá. Eso es lo que va a pasar. Ficción, pues si es ficción, ¿qué hace usted aquí? Yo creo que es una verdad y yo creo que eso va a pasar, hermanos. Si nosotros no somos diligentes, eso va a pasar. Ahora, el Señor nos ama tanto. Yo le decía a unos hermanos, es que yo soy muy extremista, yo no soy tan misericordioso, el Señor es muy, muy misericordioso, que Él dice, no el que me dice Señor, Señor, pero hay una solución para ese problema. El que sí puede entrar al reino de los cielos es el que haga ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y esto también es bien interesante, porque yo le aseguro que yo les puedo preguntar a todos cuál es la voluntad del Padre y pocos vamos a coincidir. ¿Usted se ha preguntado cuál es la voluntad del Padre? Alguien va a decir, la voluntad del Padre es que venga a la iglesia. Pues sí, pero venir a la iglesia no nos hace más santos. Con esto, no, perdón, no le estoy diciendo que no venga a la iglesia, porque al rato el hermano Ariel dijo que no vayamos a la iglesia y no, necesitamos venir. Pero también debo de entender que el venir a la iglesia
Si yo vengo a la iglesia y robo en mi trabajo, no hace la diferencia. Yo debo de ir a la iglesia y cambiar lo que hago en el trabajo. Yo debo de ser el mejor trabajador. Si yo vengo a la iglesia y le soy infiel a mi esposa, yo debo de venir a la iglesia. Alguien me dirá, la voluntad de Dios es que yo ofrende, que yo ponga el diezmo. Es más, que yo ponga el 20%. Tú puedes poner toda tu quincena, pero si andas de malandrín, no hay diferencia. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y aquí hay algo bien interesante que yo encontré, hermanos. Dice, bueno, yo les dije que no perdiéramos, Mateo 7, versículo 21. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa voluntad? Hay una parte y que todos la tomaríamos, ¿verdad? Que está en, no vaya, le voy a decir la cita, pero no vaya, la vamos a ver al final, que está en Juan 39. Y si yo leyera esa parte, híjole, pues de pechito me voy, o sea, porque ahí dice que la voluntad del Padre es que lo que me dio ninguno se pierda. Entonces yo puedo decir, bueno, pues de qué me preocupo, pero no es así. Vamos a Romanos, vamos a ver qué dice el Señor a través del apóstol Pablo. Ahí en Romanos capítulo 12, hermanos, cuando lo tenga me dice un amén. Yo soy malo por jugar esgrima bíblico. Romanos 12. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del número 2, del versículo 2. ¿Lo tenemos? Amén. Caray, ya se me va el tiempo. 2, dice así la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese qué interesante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo tengo que comprobar cuál es la voluntad de Dios. Mi hermano Manuel tiene que comprobar cuál es la voluntad de Dios. Dani tiene que comprobar cuál es la voluntad de Dios. Mi hermano Leo, y así cada uno de nosotros tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios. Porque les digo, si nosotros ahorita empezamos, no, pues la voluntad de Dios es que yo me congregue, es que yo ofrende, es que yo lea la Biblia, es que llore. No que esté mal, hermanos. Pero la voluntad de Dios, para que yo conozca la voluntad de Dios, se tiene que cumplir lo que dice Romanos. Número 1, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es conformarse? Cuando hablamos que alguien se conforma, hermanos, es cuando alguien se adecúa, cuando alguien se moldea o alguien se ajusta a las circunstancias. ¿Sí? Por ejemplo, en mi trabajo, ahora con la pandemia, me bajaron el sueldo. Pues me conformo, pues ¿qué hago? No hay más. Entonces me adecuo a la situación. Entonces el Señor te dice, no te adecues a este siglo, no te conformes a este siglo, no te moldees a este siglo. Y así la Escritura en cada momento de la historia, en cada momento que alguien ha leído la Biblia, le dice lo mismo. Hoy a nosotros en el año 2022 nos dice, no te adecues, no te conformes. Y si nosotros abrimos los ojos a lo que pasa en este siglo, nos podemos dar cuenta de todos los movimientos doctrinales, de todo lo que el mundo ofrece, de todos los cambios sociales, políticos, religiosos, todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y lo hemos dicho, la iglesia de Cristo sí se adecua al contexto cultural, social, político, etcétera, pero con eso no quiere decir que nos vamos a moldear a este mundo, a este siglo. Y lo hemos dicho muchas veces, no usamos túnica, ahora usamos los hombres, usamos pantalón. ¿Por qué? Porque es el contexto social.
Ya no usamos sandalias como en aquellos tiempos, usamos zapatos. ¿Sí? Eso es a lo que nos referimos. Usamos instrumentos electrónicos, bocinas, usamos tecnología. Pero, por ejemplo, hermano Alex, imagínense que alguien, bueno, yo no, pero alguien que le diga a Pedrito, me voy a casar con Gilbertito y quiero que me case, hermano. Ese es el problema y eso es a lo que la iglesia no se puede hacer. No se puede conformar a eso. O que venga Juanita, me voy a casar con Panchita y quiero que me case. No, hermanos, eso es lo que nosotros no podemos hacer. Y así en cada área, cada uno de nosotros, por ejemplo, las hermanas que son rebeldes, y con esto nosotros nunca estamos en que el hombre tiene el pie sobre la mujer, no, pero hay un orden bíblico. O por ejemplo los hijos, ¿no? Yo platicaba con unos hermanos y decía, pues sí, es que es muy triste que llegado un tiempo se pida por los hijos que están en aquella circunstancia. Pero ¿qué pasa cuando los hijos son niños? Que se tiran y patalean, que a los papás. Bueno, pues ese es el momento en hacer lo que dice la Biblia. Dale su tierrita, arríglale ahí, dale su corrección. No, es que eso no se debe de hacer. Es que eso causa un daño psicológico. Esos consejos son hacernos a este siglo. Y entonces lo que vamos creando son criminales en potencia. Y al rato cuando ya está en la cárcel, en el anexo, pues ya no sé dónde está, se fue con el novio, se fue con la novia, pues ya es muy tarde, hermanos. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que dice la Biblia. Eso es no conformarse a este siglo. Entonces, cuando yo entiendo, no te conformes a este siglo, entonces el Señor me dice, aunque todos vayan en ese sentido y la Biblia te diga que tú vas en este sentido, tú vete en este sentido. No importa. No te conformes a este siglo. Y luego sigue diciendo, sino transformaos. ¿Por medio de qué, hermanos? De la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense qué importante. Yo me tengo que, el Señor me va a transformar, pero para poderme transformar, primero tiene que haber una renovación de mi entendimiento. Si yo no permito que el Señor renueve mi entendimiento, no va a haber transformación. Y eso es lo que muchas veces nosotros decimos, o hay quienes expresamos, es que yo no puedo cambiar. Hoy no sé si le ha pasado muy tristemente y muy penosamente que va con alguien que viene de la iglesia, vamos caminando y se tropieza y se le sale una de esas que ni en cantina se oye. ¿Sí escuché bien? Ay, perdón, se me salió. ¿Qué pasa, no? Porque usted llega a la casa de un hermano, ¿no? Sin avisar y pasa, oye, dame chance de pasar al baño, y entra al baño, ay, caray, Playboy, no sé qué tantas cosas, pornografía. ¿Por qué? Porque no hemos dejado, no hemos entendido. No, desde el paso número 1, me sigo amoldando a este siglo. Cuando yo deje de amoldarme a este siglo, entonces, dice la Escritura, la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, esto las hermanas sí me lo van a decir, ¿qué es renovar? ¿A poco nunca a su esposa le ha dicho, no sé cómo le diga, gordo, amor, cachetón, como le diga, gordo, renuévame mi guardarropa? ¿No? ¿Nunca le ha dicho a su esposa así? Renueva mis zapatitos. ¿Qué es eso? Pues tan fácil, unos zapatos nuevos. Los que tiene ahora los va a desechar y va a haber unos nuevos. ¿Qué es renovar, hermanos? Si nosotros vamos al diccionario, renovar dice hacer de nuevo algo o volver a su primer estado. Fíjese qué interesante, y aquí nos va a caer el 20.
Cuando el Señor dice que yo tengo que renovar mi entendimiento, quiere decir que mi mente tiene que volver como cuando era nueva, como cuando yo estrené mi mente. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo, mi hermano Ángel? Cuando yo era un niño. ¿Ya le cayó el 20 o no? No, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Mateo 18:1. ¿Qué dijo Jesús? Si Jesús no dijo las cosas porque se le ocurrieron o porque fue lo que se le atravesó, no, hermanos. En aquel tiempo los discípulos vinieron de Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El siguiente, mija. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. El 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿no entraréis dónde? Bueno, pues hacer la voluntad o me hago como niño. Si te das cuenta, mi hermano, mi hermana, por ahí va. Cuando la palabra me dice que te tienes que renovar tu mente, quiere decir que tu mente tiene que volver a como fue al principio, como la de un niño. Entonces, cuando mi mente es como la de un niño, no hay malicia, no hay rencor, no hay odio, no hay envidia, hay amor. Entonces, cuando pasa eso, cuando yo permito que el Señor haga esa renovación, cuando yo permito que el Señor vuelva mi mente a su primer estado, cuando yo permito que el Señor sustituya esta mente vieja, esta mente viciada, esta mente llena de pudredumbre, de cochambre, de malos pensamientos y de malas cosas, yo permito que el Señor la haga nueva. Entonces, hermanos, en ese momento el Señor empieza a hacer la transformación. No hay transformación, hermanos. Si no hay transformación. Entonces muchas veces por eso la transformación, obviamente hay quienes el Señor nos va transformando. Vamos, como dicen, de gloria en gloria, siendo transformados. Entonces hay pecados que pues, entre nosotros ya ni se mencionan, porque siempre digo, estamos a otro nivel. O sea, imagínense que el hermano llegue bien borracho aquí, pues no, o sea, yo no puedo estar a ese nivel, hermanos. Y no es que yo me considere, no, pero lo que quiero entender es que mi vida en santidad no puedo estar yo ahí. Imagínense que yo sea infiel a mi esposa, pues el hermano Ariel no puede estar en ese nivel. Hay pecados, hay áreas que a veces son más difíciles. Hay pecadillos, no que sean chiquillos, pero que luego no les hacemos, ¿no? Por ejemplo, la envidia. Bueno, pues mi mente necesita esa renovación de un niño. Y usted ve a un niño en su primer no tiene ese tipo de sentimientos, de posturas, de la envidia. Entonces el Señor nos va cambiando, hermanos, y entonces vamos en esa transformación, hermanos, y el Señor nos va transformando. Y entonces sí, yo puedo volver a leer: no te conformes a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transfórmate. ¿Qué es ser transformado? Eso es bien fácil. Hacer lo que no era en algo que ahora es. Entonces aquel hombre pecaminoso, orgulloso, vicioso, ahora es transformado. Y aquel que engañaba a su esposa ya no la engaña más. Y aquel que mentía ya no miente más. Y aquel que robaba ya no roba más. Y aquel que maldecía ya no maldice más. ¿Por qué? Porque ha sido transformado. Pero para que eso pase, ¿qué necesitábamos? Ser renovados en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Y cuando eso pasa, hermanos, va a decir el hermano Ariel, se vente unas. Cuando eso pasa, entonces sí yo soy capaz de entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Antes no, jamás lo voy a entender.
Entonces yo puedo andar de aquí para allá, puedo andar, y ahora no que usted critique, pero imagínese cuántos muchas veces andamos de congregación en congregación, cuántos andamos de ministerio en ministerio, cuánto andamos aquí, cuánto andamos allá. ¿Por qué? Porque no encontramos. ¿Y por qué no encontramos? Porque no hemos entendido lo que dice Romanos. Cuando yo me vuelvo como niño, viene esa renovación. Y después viene la transformación. Y entonces ahora sí soy capaz de entender la voluntad del Señor en mi vida. Y entonces ahora sí digo, bueno, la voluntad del Señor es esta. Y cuando eso pase, hermanos, adivine qué. Entonces ahora no solamente tengo el boleto, tengo el traje. Adivine qué. Yo ya nada más estoy esperando. Yo no sé si el Señor va a mandar el tren, va a mandar la limusina, no sé qué va a mandar. Eso sí, yo sé que va a ser en las nubes. Estoy esperando que venga esa nube para irme, adivina dónde, a la boda a la que estoy invitado y a la que el Señor ya pagó el boleto. Pero necesitamos eso, hermanos, si no. Y entonces si usted quiere leer ahí todo lo que sigue en Mateo, lo puede leer en su casa, porque todo lo que sigue está bien interesante, ¿no? Entonces sí, hermanos, cuando viene esta renovación, yo puedo entender y yo puedo comprender cuál es la voluntad de Dios. Y puedo leer textos, vamos a leer algunos textos y vamos a entender más. Por ejemplo, Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice? Inclusive hay un canto que a mí me gusta mucho de este pasaje, pero aquí yo puedo entender bien. Fíjese, de modo que si alguno está ¿qué? En Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. ¿Ahí de qué estamos hablando, hermano? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estamos hablando de una renovación. Todo lo viejo se fue, ahora todo es nuevo. Porque el Señor me está renovando mi mente, mi entendimiento. Y ahora puedo entender. Y fíjese bien, dice, de modo, o sea, no quiere decir todos, no, de modo que si alguno está en Cristo, si estás en Cristo eres una nueva criatura. Y volvemos a decir, con todo respeto, insistiendo, no basta con levantar la mano, no basta con que me metí ahí al agua, no, necesitamos esto en nuestras vidas. ¿Amén, hermanos? ¿Sí, amén o no, hermanos? Colosenses 3:1 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahí te dije desde el 3:1 hasta el 10. Bueno, el 10, Dani, de favor, porque si no el tiempo se nos va. En su casa lea del 3:1, no lo sabemos. El de Colosenses, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, etcétera. Pero vamos al 10. Dice, y revestíos del nuevo. ¿De cuál es el nuevo, hermanos? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Déjalo busco, Román. Pues ponme el 9, ¿no, hija? Yo creo que me fui muy. Ya que se lo leo bien. Colosenses, versículo 3. Ok. Dice desde el 9, lo vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanos? No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, nosotros nos vamos renovando, hermanos. Y obviamente a lo mejor
Tendríamos que leer desde el 1 hasta el 10 para que nos quede muy claro, pero obviamente nos habla de una transformación, de una renovación, hermanos. Les voy a leer 2 textos más, hermanos. Les voy a invitar a que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y aquí no tenemos mucho para dónde hacernos. Si alguien dice, bueno, pues es que el hermano Ariel, pues sí, ahí se inventan algunas cosas, habla bien. Pero fíjese lo que dice, pues la voluntad de Dios es que, ay, esto me encanta a mí, santidad. La santidad ofende, siempre lo he dicho y lo creo, la santidad ofende, la santidad lastima, la santidad molesta. Y me gusta mucho cuando dicen es que eres un persinado, es que eres un extremista. No, hermanos. Dice la Escritura que sigamos la paz y la santidad, sin la cual, si no vamos vestidos de boda, no entramos. Aunque usted me diga, no, es que dice Romanos, que ahora el que está en Cristo, para el que está en Cristo no hay condenación. Es que Él nos predestinó y nos escogió desde el vientre de nuestra madre. El que empezó la buena obra la terminará. Sí, yo no digo que no. Pero si no vamos vestidos de boda, y para ir vestidos de boda necesitamos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Y aquí lo dice, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y demás pecado, ¿no? Lo que pasa es que el tema de la fornicación es un tema ahí también interesante. El Señor siempre desde el Antiguo Testamento lo maneja, porque es un pecado en el que dice la Biblia, todo el tema del pecado sexual, uno mismo peca contra su cuerpo, hermanos. Entonces por eso el Señor tiene un señalamiento muy específico en ese pecado. No que sea más grande, no. Es más escandaloso, es verdad, pero al final del día las mentiras, la envidia, por ahí va el asunto, hermanos. Entonces ahora sí, si usted quiere, podría ir a Juan. Ya por el tiempo ya no se lo voy a leer, pero si usted quiere puede ir a Juan 6:39, y ahí usted se puede gozar, porque dice que la voluntad del Padre en Jesús, eso es bien importante, es que de los que le dio nadie se pierda. Sí, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Podemos decir, pues ya lo hicimos. Sí, pero esta es la voluntad del Padre en Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Padre en usted y en mí? Lo acabamos de ver. Tenemos que tener esa renovación, esa transformación en nuestro entendimiento para entender la voluntad del Padre. Y luego dice, y la voluntad es nuestra santificación. Y no olvidemos, le vuelvo a repetir lo que dice Hebreos. Ahora pues, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, pues el tiempo se nos va. Yo invito a mi hermano Leo, pásale, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues gracias a Dios.